Buenos días, nosotros somos el grupo número 5 y les vamos a hablar sobre el tema 18.1, las limitaciones a la propiedad. Vamos a hablarles con respecto a la propiedad de los esclavos por motivos religiosos, respecto a ríos públicos, paso público, administrativos o edilicios, por motivos de minería y por impuesto rústico. Pero antes les voy a hablar de manera general del tema antes de sumergirnos por completos en él. Limitaciones a la propiedad son exigencias sociales. Con la entrada de estas, poco a poco da un cambio de tener un régimen de libertad absoluta a uno más solidario y justo. Según el interés que éstas tengan, pueden ser de carácter público o privado. Les nombraré algunos ejemplos. Primero tenemos las limitaciones de interés público. Tenemos, primero, por motivos religiosos, de higiene y salud pública, se prohíbe la inhumación y cremación de cadáveres dentro de la ciudad y fuera de ella, menos de 60 pies del edificio más próximo. En la época arcaica, en las 12 tablas, en la número 10 y en la número 1, ya aluden a esta prohibición. De segundo tenemos por motivos de estética, vivienda y urbanismo. Se prohíbe la demolición de casas para vender sus materiales. Las tablas número 6 y 7 ya se vienen planteando esta idea. También se habla de la distancia que se deben guardar entre un edificio y otro. Por tercero tenemos en interés de la pesca, navegación fluvial y circulación. Se establece el uso público de las riberas y, de ser necesario, se obliga a facilitar el acceso a ríos públicos a través de los fondos colindantes, manteniendo siempre estos en buen estado. Por el cuarto punto tenemos en interés de la minería. En la época postclásica se faculta el extraer y buscar materiales en fondo ajeno, pagando por lo menos un 10% de lo obtenido al propietario y otro 10% al fisco. Como quinto punto tenemos la expropiación forzosa, que significa privar a alguien de sus bienes por causa de utilidad pública. Aunque se discute si esto fue conocido con carácter general en el derecho romano, se tiene constancia de que esto se aplicó en la construcción de acueductos públicos. Ahora tenemos las limitaciones en el interés privado. Como primero tenemos que los árboles, ramas y raíces, entre otras cosas, que entren de un fondo a otro o se asomen al propio, se podrá exigir que sean cortados o cortarlos uno mismo. Esto se funda en las tablas 7 y 9. Segundo punto, tenemos que los frutos y objetos caídos en fondo ajeno podrán ser recuperados en días alternos. Este es un derecho protegido en las tablas 7 y 10. En el tercer punto tenemos a las obras de vecinos que alteren el flujo natural de aguas fluviales pueden ser impedidas, así como aquellas que priven de aire o viento necesario para agricultores o aquellas que priven de vistas panorámicas. En el cuarto punto tenemos que los humos y humedades que sean moderados y usuales deberán ser tolerados, mas no los excesivos ni perjudiciales. Con eso se termina este resumen generalizado. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Isabela Gutiérrez y yo les voy a exponer sobre las limitaciones a la propiedad de los esclavos. Por primer punto, cuando nos referimos a las limitaciones de la propiedad de los esclavos, no estamos hablando de las propiedades que poseen los esclavos, sino que ya sabemos que los esclavos eran propiedades absolutas de sus dueños. Estos carecían de personalidad jurídica, de bienes y hasta de familia propia. El esclavo romano no tenía derecho al matrimonio ni al parentesco, es decir, que no podía ni ejercer la paternidad ni la maternidad, lo que hacía que los hijos de ellos los vendieran también. Sin embargo, mediante las potestas, estos podían adquirir para su amo toda clase de propiedades
incluido solicitar un crédito, aunque estaba facultado para obligarlo a asumir deudas a su nombre. Limitaciones de la propiedad conseguimos 5 tipos: por voluntad del propietario, por causa de vecindad, por motivo de interés público, por exigencias morales y por concepto de copropiedad. Por exigencias morales, la propiedad se limita en favor de los esclavos en los siguientes casos. Son 3 casos. La primera, que los propietarios que entregaban sus esclavos a las fieras sin previo permiso del magistrado. Los 2 eran los que abandonaban los esclavos viejos y enfermos. 3, los que maltrataban sin motivo justificado sus esclavos, como podría ser el castigo a un crimen por ellos cometidos. Estos propietarios podrían ser expropiados por el magistrado, que procedía a la venta forzosa de los mismos, consistiendo la indemnización en el precio. Estas disposiciones aparecieron solamente como limitaciones morales al derecho del propietario, pero acabaron por convertirse en jurídicas. Justiniano cambió esas limitaciones como impuestas por el interés público. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Michael Gómez y voy a hablar sobre las limitaciones por lo religioso. Para entrar en contexto, cabe decir de que no se puede determinar o dársele una fecha exacta al origen de la religión romana, puesto que no existen datos arqueológicos ni documentos lo suficientemente confiables como para determinarlo. En este tipo de actividad denominado fetichismo religioso o atribución de cualidades sobrenaturales a objetos inanimados y en algunos casos animados. Por ejemplo, para los sabinos, una lanza clavada en la arena simbolizaba a su dios Marte, mientras que el fuego lo asociaba más con su dios Vulcano. Eso con respecto a los sabinos, mientras que con los etruscos solamente habían 2 tipos de divinidades, las generales y las particulares. Las generales eran aquellas que eran adoradas por toda la comunidad romana, mientras que las particulares eran aquellos patronos que solamente eran honrados por un pequeño poblado de esta comunidad. Estos rituales yacían en libros escritos, los cuales se podrían traducir como disciplina etrusca, que la historia cuenta que existieron simplemente 3. El Libri Auspicini, el cual trataba de la adivinación por medio de la observación de las vísceras de los animales sacrificados. El Libri Fulgurales, el cual trataba de la adivinación por medio de la observación de los rayos, y el Libri Rituales, el cual codificaba toda la vida social y política en Roma, además de contener en sí todas las prácticas de los rituales. Y así se creía, hasta que en el siglo IV Mario Servio dijo que existía una 4ª colección de libros etruscos, los cuales se encargaban de los dioses animales. Posteriormente, el cristianismo y el catolicismo consideraban a la religión romana como pagana, por lo que quemaron los libros. En un principio Roma solamente contaba con 2 dioses, Vesta y Palas Troyana. Con el tiempo se fue incorporando los dioses Jano, Júpiter, Marte y Rómulo, que era el hijo de Marte. En Roma no se construyeron templos ni estatuas sino hasta después de 200 años, después de Numa Pompilio, con influencia de la religión etrusca y griega. Antes de adorar a sus dioses en templos y estatuas, tenían bosques específicos sagrados, en los cuales hacían sus adoraciones colgando sus ofrendas en las copas y en las ramas de los árboles. Incluso era así que consideran sacrílega a aquella persona que cortara uno de sus árboles. Incluso lo consideraban como asilos en donde cualquier persona, no importa la pena, podría aislarse de la sociedad. Además de esto, también había cultos de los cuales dominaba el culto doméstico y el culto imperial. El culto doméstico consistía en la construcción de un pequeño altar dentro de las casas romanas para honrar a los lares, los manes y los penates, que eran los protectores de Roma. Los lares eran los protectores de los campos, los manes eran los protectores de la casa y los penates eran los protectores de la despensa alimenticia. Se honraba a estos 3 junto con sus antepasados. El paterfamilia actuaba como sumo sacerdote o como sacerdote, sobre todo al momento de la cena, en donde se hacían libaciones que consistían en el derramamiento de vino, miel o leche. También tenemos el culto imperial, el cual
fue una sucesión que dejó el principado de Augusto a todos sus sucesores. Este tuvo connotación sagrada, por lo que era más respetado. Incluso, aparte de estos cultos, también había una especie de infracciones que se podían hacer, deliberadas o no. Tenemos los errores de rituales, los cuales simplemente consistían en aquellos errores hechos sin voluntad, los cuales solamente se corregían con la repetición de este acto. Si no se hacía, su castigo era el rechazo público o el aislamiento social. Mientras que estaban las infracciones deliberadas, los cuales no admitían que se corrigieran, pues eran deliberadas e intencionales. Su castigo era la furia de los dioses en toda la comunidad. Con respecto a quienes interpretaban, se adoraban sobre todo con plegarias, ofrendas y sacrificio de animales. Estos sacrificios con el pasar del tiempo han ido transcurriendo, puesto que al principio era común ver los sacrificios humanos. Con el tiempo esta práctica fue dejada a un lado y sobre todo se sacrificaban vacas, caballos, etc. Para dioses específicos. En conclusión, quiero decir de que con respecto a la investigación, las limitaciones no solo se limitaban a un selecto grupo de personas, sino toda la población romana era subordinada por la religión y no solo se enfrascaba en ese pequeño grupo de personas que se privaban de su libertad, sino que limitaban tanto la conducta como el pensamiento de todas las personas romanas. Gracias. Las limitaciones de la propiedad con respecto a los ríos públicos. Los juristas tienen un carácter permanente cuando se trata de atender los diferentes aspectos relacionados con las cosas públicas, así como la tendencia pretoria de conseguir mediante sus disposiciones de interdicto el uso común de los bienes de dominio público, impidiendo en ocasiones el uso excesivo de estos y reprimiendo todas aquellas actuaciones que puedan obstaculizar el uso público de los mismos. En relación a los ríos públicos, hay una cierta lógica consecuencia de estas argumentaciones. Un bien que es tan indispensable para la subsistencia humana, como ya lo veían los romanos, ellos aplican la siguiente argumentación. El agua es un recurso natural escaso, indispensable para la vida y para el ejercicio de la inmensa mayoría de las actividades económicas. Es irreemplazable, no empleable en la mera voluntad del hombre. Es irregular en su forma de presentarse en el tiempo y en el espacio de lo mismo. Es fácilmente vulnerable y susceptible en los usos sucesivos. Las legislaciones establecían que el agua, aunque se halle en una finca privada, no es un objeto de propiedad. Su consumo es común, sin prejuicios del ius prohibiendi. No es un objeto de propiedad, ya dicho en lo anterior. El propietario de la finca no es como una persona bastante relevante para impedir el uso de las mismas o para pedir un permiso de los romanos a que puedan usar este tipo de aguas. La visión romana en cuanto a las aguas públicas y privadas es bastante amplia. Ningún texto de la jurisprudencia puede establecer en lo siguiente una disposición o una normativa que permita separar directamente las aguas públicas de las privadas. Las limitaciones de dichos ríos públicos, ya dicho en lo anterior, que son recursos hídricos que le pertenecen a un estado como tal, para sus usos que permitan permanecer en sus usos administrativos. Los propietarios cercanos a un río público debían permitir el uso de las riberas a cualquier tipo de persona, en la medida en que era necesaria la navegación o para el comercio fluvial. Sin embargo, existían factores que no eran poco comunes, como el baño o la pesca. En cuanto a la navegación, este aspecto es importante porque siempre estaba unido a lo público de lo que venía siendo el río.
Referente a este punto, Ulpiano dice que al prohibir el pretor únicamente las actividades que se hagan en la orilla o que dificulten la navegación de la estancia del río, se está ocupando únicamente de los ríos públicos que son navegables y no del resto. Además, considera positivamente que la privación podría ser concedido en la vía útil también para los ríos que sean perennes, que sean no navegables o que en el momento no aportan una posibilidad de uso. Por lo tanto, no hacía falta que el río fuese navegable para que fuese un recurso público. En cuanto a las riberas, esto viene definido por el digesto de Ulpiano y Paulo, los cuales establecen que la orilla se define propiamente como un continente que tiene el río deteniendo al natural la expansión de su curso. Ulpiano además agrega que si el río ha crecido temporalmente por aumento de lluvias, por mareas o por cualquier otro motivo, por ello no cambia la orilla, ya que el Nilo tiene sus crecidas y no se considera que cambien definitivamente las orillas de las riberas. Finalmente, el último aspecto importante de esto es que los ríos fueran de libre uso. Por ello es que hay unos ejemplos de que las personas podrían beber de ese río o abrevar animales en ellos, los cuales las personas estaban abiertas a todo tipo de uso que pudieran tenerlos siempre y cuando conservaran este recurso natural. El paso público, enfocado más que nada en aquellas personas que la historia ha denominado como servidumbre de paso, que rápidamente podría definirse como el conjunto de personas dependientes con un carácter sucesivo hacia otra. Estos servidumbres se dividían en dos grupos, los Mancipi y los Net Mancipi. Los Mancipi a su vez se subdividían en tres grupos. El primero se conocía como la triple modalidad, que era a pie, a caballo o a litera. El segundo grupo era a rueda o a herradura y el tercero se enfocaba más que nada en los acueductos y las vías públicas. Bien, todo lo demás pasó a ser Net Mancipi con el paso del tiempo, que rápidamente podría definirse como la respuesta a las exigencias de la economía primitiva, como por ejemplo el sector agropecuario. El paso público se podría decir de cierta manera que ignoraba el derecho a la propiedad, ejemplificado en sus limitaciones. Una de las limitaciones era el paso forzoso por una finca, es decir, antes existía lo que se llama interlimitario, que era una senda o un camino donde las personas podían ir de ese lugar hacia los caminos o vías públicas. Ahora, con respecto a estos caminos y vías públicas, había algo que se llamaba propiedades de los propietarios de fundos colindantes. Ellos eran los encargados de resguardar, además de mantener estable esa vía. Claro, cuando ésta ya dejaba de ser transitable de una manera u otra, voluntaria o no, se buscaba a los vecinos o los propietarios de los fondos más cercanos, obligándolos a tener que pasar o a dar paso forzoso por esas fincas colindantes, para así las personas no tener que caminar por esas vías o caminos dañados, sino por la finca del obligado. También existió una limitación que se tildó como polémica, ya que consistía en quitarle la propiedad a alguien de manera forzada, justificándolo porque podría ser potencialmente un uso público o por el interés del bien común. Claro, cabe destacar que estas obras, entiéndase por obras, acueductos, vías y caminos, hubo un momento en la historia que se detuvieron, puesto que se desconocía de que había una problemática social, ya que pusieron primero o delante al interés público y al uso social que a este se le podría dar. Así pues, el emperador, cuando él quisiese aceptar o proponer la ejecución de una obra pública, el propio podía incluso demoler la casa que él pretendiera ser necesaria para la ejecución de este proyecto. Claro, esta demolición de casas al final naturalmente consistía en la indemnización o el pago
ya sea en moneda o en trueque, que es el cambio de una cosa por otra, a esa persona. Incluso a veces se indemnizaba a esa persona con privilegios o incluso inmunidad. Y todas estas propiedades o bienes pasaban a ser del dominio público ya antes dicho, casi. Limitación por razones edilicias. En el derecho clásico se disponía las normas las cuales estaban relacionadas con la distancia, la altura y la estética del edificio. En el paso público, la ley de las 12 tablas disponía que el propietario del fundo que estuviera lindante a las vías públicas tenía la obligación de repararlas en el caso de una inundación o en el caso de la ruina. Siendo así, el que estuviera más próximo debía permitir el paso. En las limitaciones a distancia, por ejemplo, la prohibición de la edificación a menos de 100 pies de distancia de los edificios que estuviesen enfrente la vista al mar o al monte, la prohibición de la construcción que quitase el aire al vecino en caso de que él lo necesitara para la limpieza del grano de las faenas agrícolas, y la limitación por el interés general de los inmuebles privados, que fue la polémica de la expropiación por causa del bien público y del bien común. Buenos días, mi nombre es Carla Valero y vengo a exponerles sobre las minas, que es un punto que se relaciona con las limitaciones de la propiedad. En la época clásica, las minas existentes en el fondo pertenecían al propietario de este, pues ellos perseguían un principio fundamental romano, que la cual era que el propietario del suelo era también propietario del subsuelo y de los minerales contenidos en él, sin importar la profundidad. Pues los romanos decían que la propiedad llegaba hasta los cielos y hasta los infiernos, lo que se suponía que estaba en el interior de la tierra. En esa época ninguno podía excavar o buscar minerales sin permiso del propietario, lo contrario a la época helenística, donde estaba el emperador Garciano, que fue en el año 382. Como lo dije anteriormente, era lo contrario de aquella época, lo cual era que el propietario estaba obligado a acceder a un extraño a buscar o excavar minerales, pero pagándole un salario o un décimo del producto obtenido y otra parte en estado o físico.